Ahora sí, ahora sí grabando. Vale, entonces, los que les falta nota, les digo, los reviso entre hoy y mañana, ¿vale? Que es lo que debió pasar. Los que han hablado con sus mentores porque les ha revisado otro profesor, decírmelo si no están conformes y demás. En principio debería ser lo mismo, ¿vale? Y nada, alguno de ustedes incluso ha pedido que le explique mejor el feedback que les he pasado, y tengo una reunión con él creo que mañana a las 3. Más que todo porque, les repito, yo me pongo en vuestra piel, y también a mí me gustaría que me hubieran tratado así. Entonces yo trato de ser, por esa parte igual con ustedes, ¿vale? Entonces solo les pido eso, hablar con sus mentores para que hablen conmigo y podamos llegar a un acuerdo, yo qué sé, o sea, hablarlo. Y el que tiene las evidencias de que ha subido pero no se ha subido, que escriba, así hablamos con el profesor Abdel y vemos cómo encararlo, porque es la primera vez que sucede. Antes nunca ha pasado, es la primera vez que pasa. Y bueno, también una cosa que quiero comentarles, que esto, bueno, creo que estaba implícito siempre en el máster. Si nosotros tenemos un deadline, pues el deadline en la hora, ya sea horario Colombia, horario Venezuela, horario Bolivia, horario Estados Unidos, horario España, pues se mantiene, se respeta. Si hay una demora de un par de minutos, pues normalmente somos el máster, acepta creo que hasta 5 minutos como máximo, ¿vale? En esta ocasión algunos, bueno, el profesor Abdel ha dado la orden de ser, un poco más laxo para esta vez, y aceptar unas cuantas horas de demora, pero el que ha presentado con 15 días de demora, pues no, o sea, esa persona no se le va a corregir, ¿vale? Pero que tengan en cuenta eso para la siguiente actividad que la vamos a ver hoy, que he preferido descargarme el documento y presentarlo y leerlo con ustedes para que quede todo claro, pues hacerlo en hora, ¿vale? O sea, hacerlo los límites, ¿vale? ¿Alguna duda más antes de que pasemos con el tema 8 y después tenemos que ver las correcciones y demás? Nada. Pues nada, si no hay, empezamos. Estamos grabando, ¿verdad? Confirmarme que no me acuerdo. Sí, estamos grabando y compartiendo. Vale. Pues nada, empezamos. Hoy, tema 8. ¿Vale? Vamos a ver lo que a mí me gusta mucho la morfología matemática, porque esta es una de las herramientas de preprocessing que es muy utilizada, y los dos ejemplos que les voy a plantear son de mucha ayuda, y siempre les va a resolver muchos dolores de cabeza cuando encaren proyectos, ya sea de IA, tratamiento de imágenes y demás cosas, ¿vale? Vamos a comenzar con una introducción. Vamos a revisar los elementos estructurales, cuáles son, y los algoritmos de morfología matemática más utilizados, como ser erosión, dilatación, apertura, clausura o cierre, algunos otros más y un pequeño ejercicio práctico, ¿vale? Hay que tener en cuenta, o hay que hablar sobre morfología matemática, es aquella que tiene como fin eliminar o potenciar, ¿vale? Esos detalles que están presentes en una imagen, ¿vale? Se utiliza para separar objetos tras una segmentación, ¿vale? Estoy segmentando una imagen a partir de otra, ¿vale? Puede utilizarse antes o después la segmentación. No existe una limitación, o sea, se puede utilizar preprocesamiento, postprocesamiento o entre medias, o sea, no hay un orden, ¿vale? Y por otro lado, están diseñados usando algún conocimiento cercano de las propiedades geométricas que puede contener la imagen, ¿vale? Eso sí, a un principio, antes de la aparición de las GPU, era complejo computacionalmente. Sigue siendo complejo, pero ya hay herramientas que le están volviendo mucho más versátil y mucho más flexible, ¿vale? Y rápido. Entonces, la morfología matemática se basa, primero, en teoría de conjuntos, ¿vale? Que un conjunto es un objeto de una imagen, una geometría integral de la imagen, y después lo que sería lattice álgebra, que es los retículos del álgebra, ¿vale? Esto es parte teórica, pero lo principal que se tiene que tener, lo principal en lo cual nos tenemos que basar, es que se puede aplicar a cualquier tipo de señales, ya sea en una dimensión, dos, incluso tres,
¿vale? Si lo queremos ver así, sobre todo cuando queremos hacer imágenes volumétricas, en este caso, sobre todo en las de ecografía, ¿vale? Que se utiliza bastante. Los operadores morfológicos más utilizados, los básicos, son la erosión y la dilatación, y la apertura y la clausura o el cierre, ¿vale? Ahora, no todos estos operadores mantienen una proporción inicial, solamente la apertura y la clausura. Estos son los que podrían decirse que inversamente vendría a ser lo mismo. Entonces, si esta es mi imagen original y yo quiero hacer, por ejemplo, una apertura o una erosión, pues si se dan cuenta, en la erosión me estoy quedando con aquellas características o aquella información que es menos relevante que la de la imagen. Y lo mismo pasa con la apertura. Y caso contrario, pues con la dilatación o la clausura. Si se dan cuenta, aquí me estoy quitando, si lo quieren ver así, el tronco o el tallo de la hoja, ¿vale? En comparación a que la otra no lo hago. Llegados a este punto, toda esta morfología matemática se queda en este peldaño, es decir, estamos en la segmentación y el filtrado, ¿vale? Y hemos estado viendo desde la captura y el preprocesamiento y estamos ahora mismo en segmentación y filtrado, que llevamos un par de clases hablando de ello. Ya casi al final de la materia, pues hablaremos de la extracción de características y la toma de decisiones, pero hasta este punto seguimos todavía en segmentación y filtrado. Hay que tener en cuenta que, que para esta morfología matemática tenemos que partir de una información crucial, como es el elemento estructural o estructurante. Este elemento estructural es un conjunto de una forma conocida que va a recorrer toda la imagen en busca de estructuras que tengan la misma forma o que sean muy similares. También el tamaño y la forma de este elemento estructurante tienen que adaptarse a las propiedades geométricas de los objetos que queremos o eliminar o potenciar, ¿vale? Y por otro lado, debe o puede adaptarse para detectar estructuras tanto relevantes como las no relevantes dentro de una imagen, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estos objetos que no son relevantes, pues se refieren un poco al ruido o a las estructuras que se quieren eliminar, ¿vale? El ruido de fondo. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Los más conocidos, los más utilizados. Un cuadrado, en este caso de 3 por 3, en este caso, pues déjeme ver, 2, 4, 6, 8, de 10 por 10 más o menos. También puede ser un hexágono, que parece más o menos un círculo, o un diamante, que podría ser un cuadrado rotado, ¿no? Que serían los más comunes, ¿vale? El elemento estructurante en una matriz, pues está originado o está señalado por unos y ceros, ¿no? O sea, o true false, como está puesto aquí. Si fuese una cruz, pues sería todos unos en la cruz y el resto ceros. En el caso de que mi elemento estructurante sea en escala de grises, pues va a tener valores de menos, en este caso menos infinito, hasta uno o hasta más infinito, dependiendo, ¿no? Entonces, estos dos tipos de elementos estructurantes van a ser los encargados del que van a ir recorriendo toda la imagen, si me pueden ver a mí, pues voy a ir moviendo el elemento estructurante. Imagínense, a ver, coger algo aquí, imagínense el móvil. Es un elemento estructurante que se va a ir moviendo durante toda la imagen y aquella imagen o aquella figura, en este caso, que es rectangular, que esté presente en la imagen, en este caso vendría a ser la imagen que está al fondo del cuadro que tengo, pues sería eliminado o potenciado. ¿Vale? Para que se hagan una idea, para un elemento estructurante que voy a pasar a esta imagen de este gato, aquí tengo dos elementos estructurantes que me han servido para potenciar algunas formas de la imagen. ¿Pueden decirme cuál he utilizado en estas dos? En el de izquierda y el de la derecha. La izquierda un círculo y la otra como Y un rombo. polígonos. Diamante, Cubo. un Diamante, diamante. rombo, un hexágono. Sí, a ver, esto puede ser un hexágono, un círculo, perfecto. Y esta, un rombo, un diamante, está genial. Muy bien respondido. ¿Cómo se dan cuenta? Pues normalmente va a tener
En este caso, si claramente es más visible, pues tengo que, como más o menos, una forma muy similar al elemento estructurante, en el que me está formando los ojos, por ejemplo, o la nariz, ¿vale? Que uno es circular y el otro es un poco más romboide o de diamante, ¿vale? Entonces, con todo esto, vamos a ver los operadores morfológicos que tenemos. En este caso vamos a ver la dilatación, que vendría a ser como una suma, y la erosión como una resta, es decir, quitar. Pensemos que mi elemento estructurante es este círculo, y esta es la imagen a la cual voy a aplicar o segmentar punto por punto, bueno, punto por punto, espacio por espacio, según el elemento estructurante, ¿vale? Si voy a dilatar, entonces, si este elemento estructurante lo pongo justo en el borde, en este borde que está aquí, que está punteado aquí, pueden visualizarlo bien, ¿no? Entonces, si este elemento estructurante está tocando justamente el borde de la imagen y aplico una dilatación, es como si estuviera dilatando, ampliando la imagen. Y voy a hacerlo esto en todos los píxeles que tenga la imagen. Entonces, los bordes van a ir creciendo, ¿vale? Y por lo tanto, esta separación que existe entre estas dos formas, pues se van a ver solapadas. Es decir, que mi forma, al ser dilatada, se va a ampliar, ¿vale? Y como está ampliada, pues su forma al final, pues es más grande que esta. Es como si tuviese un solo elemento. ¿Qué pasa con la erosión? Erosión, como el nombre lo dice, estoy erosionando, estoy reduciendo, quitando. Entonces, en la erosión, al quitarlo, ¿qué sucede? Pues si lo paso por cada uno de los píxeles nuevamente, ahora hacia adentro, ¿vale? A ver, los he pasado no solo hacia afuera, he pasado por toda la imagen, ¿vale? Ahora, cuando lo paso también por toda la imagen, pero estoy erosionando, lo que está cayendo justo en el centro, o perdón, del borde hacia adentro, se va a ir reduciendo, a tal punto que esta forma, que se asemeja mucho a la de un círculo, pues cuando pase el elemento estructurante, la voy a eliminar. En pocas palabras, me estoy quitando el elemento, o gracias al elemento estructurante, ese error, entre comillas, error, o ese ruido que existe en una imagen, ¿vale? Y estoy manteniendo la original, pero un poco más reducida, más comprimida. No sé si se queda claro esto. Es importante que me entiendan esto porque de aquí para el resto es pan comido. ¿Me entendéis hasta aquí? Sí, no. Van a necesitar un ejemplo. Hay más Ujú. ejemplos atrás. Pero vamos bien. Bueno, asumo que bien porque no me dice nada. Vale. Entonces, dilatación. ¿Qué hace la dilatación? Me potencia, dilatación aumento, ¿vale? Me va a potenciar o aumentar los contornos. Ya lo hemos visto. Los contornos los estoy ampliando. Me está dilatando. Me está magnificando los detalles de una imagen. Me está fusionando objetos inicialmente separados. El mejor ejemplo este, ¿vale? Y expande los objetos, pero encoge su fondo. ¿Por qué? Porque si esto es un cuadrado, una imagen cuadrada donde tengo estas imágenes, al estirarlo, el fondo se está viendo eliminado, ¿vale? Se hace por cada píxel en toda la imagen, no. Se recorre, ¿ves? Este círculo, voy a tratar de hacer esto. Dame un segundo. Es que esto es importante. Este círculo es el elemento estructurante, ¿vale? Como ya he llegado hasta este punto, ahora a continuación debería dibujar el siguiente círculo aquí. Y después, a ver, sé que parece un cuadrado, ¿vale? Pero es para que me entiendan. El siguiente aquí y el siguiente aquí, ¿vale? No lo hago píxel a píxel, sino espacio por espacio del elemento estructurante. Lo hago mover, ¿vale? Porque la deltación del círculo denominado B desaparece. El B, no, bueno, el B, el puntito de aquí. No, no todo el contorno, a toda la imagen. Después vendrá aquí, después aquí, después aquí, aquí también, aquí también. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? No solo desde el contorno, ¿vale? A toda la imagen.
¿vale? Ahora, ¿por qué desaparece? Porque como la erosión quita, resta, si lo quiere ver así, porque dice resta, a esta forma ha venido aquí primero el primer círculo y ya me lo ha quitado. O sea, el primer elemento estructurante ya ha quitado es una parte, un cachito. Y para la siguiente, que es esta, pues ha quitado el otro. Entonces ha desaparecido. Exacto, se pueden combinar. Te estás adelantando, pero sí, se pueden combinar. Y de esta combinación viene lo más interesante y donde se puede jugar bastante. Y les voy a decir las aplicaciones que más las utilizan y hay una que está viendo las estrellas que las utiliza cada 2x3. ¿Vale? Entonces, esto es la hidratación. La erosión, ¿qué es lo que hace? Elimina las estructuras que no pueden contener el elemento estructurante. Reduce los contornos, ¿vale? Los achica. Separa los objetos o incrementa la distancia entre ellos o al fin de cuentas encoge los objetos, pero expande su fondo, ¿vale? Entonces lo estoy ampliando. La dilatación es un conjunto, o perdón, la dilatación de un conjunto de X por un elemento estructurante B se define como el lugar geométrico por los puntos X tal que B toca en el punto X cuando el centro del elemento estructurante coincide con X. Esta es la función matemática combinatoria, pero el ejemplo es el que les he dicho. Voy recorriendo cada uno de los puntos de la imagen y cuando estoy tocando el borde con el elemento estructurante tal que así, pues lo voy expandiendo hasta el lugar, hasta que llegue al centro de ese elemento estructurante, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la dilatación o el valor de dilatación de un píxel X va a ser el valor máximo de la imagen en esa ventana definida por el elemento estructurante. Llámese ventana o kernel, que va a ser igual al elemento estructurante, ¿vale? Entonces, para una imagen binaria o escala de grises, nos quedamos con esta ecuación. Quedarse con la ecuación, ¿vale? Guardársela. Importante, tener en cuenta que los píxeles, más allá de los bordes de una imagen, que se llama padding, se les asigna el valor mínimo proporcionado al tipo de datos, es decir, o cero o el mínimo de toda la imagen, ¿vale? Por ejemplo, para el elemento estructurante binario, esto es binario, donde tengo puro unos, bueno, unos en la diagonal y el resto son ceros. Y mi elemento estructurante es un vector de unos. En este caso, uno y uno es uno. Como estoy dilatando, uno y uno es uno. Uno y uno es uno, ¿vale? Y así voy pasando por todos los sitios, ¿vale? Si fuese una imagen en escala de grises, pues hago la combinatoria. Este es 15. Uno y uno, 15 y uno, 16. 14 y uno, 15. 14 y uno, 15. Cuando pase al siguiente, 17 y uno, 18. 19 y uno, 20. 15 y uno, 16. Y así con todos, ¿vale? Entonces tengo versión binaria y versión escala de grises. Por ejemplo, tengo este cuadrado, escala blanco y negro, ¿vale? Y tengo la imagen, y mi elemento estructurante es una cruz, ¿vale? Voy recorriendo cada uno de los elementos, cada uno de los píxeles, ¿vale? De la imagen. Entonces, cuando llegue a este cuadrado, tal que así, el valor, como estoy con el elemento central del píxel, perdón, el elemento central del elemento estructurante justamente en el primer píxel de este cuadrado, pues esta parte del elemento estructurante va a ser mandatory y me lo va a marcar. Cuando llegue a este otro, que viene a ser este, va a ser este otro píxel que va a ser mandatory y me lo va a marcar. Y cuando llegue a este de aquí, por ejemplo, en la siguiente pasada, pues lo va a marcar. Entonces, la dilatación de este cuadrado con el elemento estructurante de la cruz me va a generar una cruz un poco más grande en el centro donde está el cuadrado.
¿vale? Entonces, si en vez de una cruz quiero hacer un elemento estructurante de una línea como esta, o sea, una línea vertical y demás, pues si es una línea vertical, pues va a ser un poco más ancha, ¿vale? O perdón, si es una horizontal, pues va a ser más ancha. Si es una vertical, va a ser más angosta. Y lo mismo pasa con esta figura un poco, no sé cómo llamarla, un poco raruna, donde el elemento estructurante va a marcar que todo este espacio que está con gris es la ampliación del elemento estructurante que tengo, ¿vale? ¿Dudas? Que alguien creo que ha levantado la mano. Ya, profe, no, es que no, en el ejercicio de los cuadrados, el de 3 por 3 estaba el profesor indicando el anterior. No sé si estaba señalando, pero no vi la flecha o algo que indicara en la transición, entonces si puedes volver a explicar, le Perdón. agradecería. Vale, sí, perdón, estaba el puntero. Vale, es que como tenía el Ah, ahora lápiz, sí no. apareció el puntero. Vale, entonces, Ese sí bien, el siguiente fue el que no entendí. aquí, miren, por ejemplo, este es 16 14 14. Elemento estructurante 1 1 1, ¿vale? Que podría haber sido 10 10 10 20 20 20 lo que sea. Como es escala de grises, 15 más uno 16. Ujú, 14 más uno 15. 14 más uno aquí otro 15. El siguiente sería 17 más uno porque es uno uno 18. 19 más uno 20. 15 más uno 16. Entonces serían los siguientes, ¿vale? Estoy ampliando en escala de grises el valor de mi elemento estructurante. Si este valor sería 20 20 20 sumaría 20 20 20, ¿vale? ujú, Pues eso, perdón por lo del puntero. Se me ha ido, como estaba cogiendo el lápiz, pues eso. Ahora, aquí ya les he dicho, al pasar píxel por píxel, pues es blanco y negro, binario. El valor de un cuadrado por un elemento estructurante en forma de cruz, pues el resultado me da esta cruz, ¿vale? Estos son ejemplos con horizontales y verticales, pero la idea básica, la que se tiene que quedar es esta, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? Mi elemento estructurante, así como vimos la imagen del gato, que dijimos, ah, mira, es un elemento estructurante circular, o hexágono, o triangular, perdón, o diamante, o rombo, es porque se han dado cuenta que al final el elemento estructurante ha marcado esa sombra, por así decirlo, dentro de la imagen, ¿vale? Y esto es básicamente lo mismo. Es la cruz, que está marcando la cruz dentro de una imagen donde solamente tengo un cuadrado al inicio. Quedarse con eso. Vamos a verlo con más detalle y se van a dar cuenta para qué nos sirve, ¿vale? La erosión, lo contrario a la dilatación, ¿vale? La erosión es un conjunto de un conjunto X por un elemento estructurante B, se define como un lugar geométrico donde los puntos X tal que B esté incluido dentro del conjunto X cuando el centro coincide. En vez de sumar, ahora restamos, por así decirlo, ¿no? Lo estoy eliminando. Por eso es que esta figura inicial, cuando le paso la erosión, pues tiene estas características, ¿vale? Entonces, el valor de la erosión en un píxel X es el mínimo valor de la imagen en la ventana definida por el elemento estructurante. Ventana, recuerden que es el kernel, ¿vale? Entonces, podemos decir que es lo mismo, ¿vale? Para una imagen binaria o escala de grises, quedarse con la ecuación. Ahora, más allá del borde de la imagen, nuevamente con los paddings, se le asigna el valor máximo proporcional a este tipo de datos. Volvemos a lo mismo. Ahora, en vez de hacer un OR, por así decirlo, hacemos un AND. Uno y uno es uno. Uno y cero, cero. Uno y cero, cero. Lo movemos. Uno con cero, cero. Uno con cero, cero. Y ya está. ¿Vale? Aquí, 15 y 1. Bueno, esto es uno. ¿Vale? Este 14 y uno 14 se queda con el mínimo y ya no lo estoy sumando, ¿vale? Me quedo con el mínimo. Y este otro también, me quedo con el mínimo, 14, ¿vale? Entonces, estoy haciendo esa superposición para el elemento, del elemento estructurante con la imagen, ya sea en escala de grises o en binario. Ahora, ¿se acuerdan de esta imagen
que era mi elemento estructurante triángulo o en forma de cruz, por un cuadrado en el centro. Si aplico erosión a cada uno de estos puntos, cuando llegue justo al píxel necesario, por ejemplo, el de aquí, que va a formar parte de la cruz, de esta cruz grande, el elemento anterior, donde hicimos la dilatación, con un elemento estructurante de una cruz, pues voy a ir cortando, sesgando, Es reduciendo. un cuadradito chiquito, supongo ahí. Exacto. El final de este cuadrado grande, que era eh, la dilatación, la erosión, me sale lo que tenía inicialmente. Se puede decir que estoy resolviendo, estoy haciendo la inversa, ¿vale? Lo que has dicho está bien, es que queda eso, porque lo estoy erosionando, lo estoy volviendo a su estado natural, ¿vale? Entonces, de ahí que para una línea horizontal, pues si utilizo la erosión, pues voy reduciendo tanto para horizontal como para vertical y estoy quitando información, ¿vale? Entonces, si hago una dilatación versus erosión de esta imagen original, decirme ahora en cuál de estas he utilizado una dilatación o una erosión. En la A creo que usó erosión. En C, Vale, dilatación. en la dilatación. Ahora, hasta ahí todo perfecto, ¿vale? Ahora viene el truco del almendruco. Piensen al revés. ¿A qué me refiero al revés? Al revés, upside down, si lo quiero ver así. Piensen que mi escala de imagen, el, el negro es blanco y el fondo es negro. ¿Dónde está la dilatación y dónde está la erosión? En A, dilatación. Muy bien. El de en seguro. Es erosión. Exacto. ¿Por qué les he hecho girar? ¿Por qué les he hecho girar? Porque cuando nos vayamos a hacer una imagen normal, no vamos a tener esto. Siempre vamos a tener lo contrario. Por eso ahora les he dicho, cambiemos el chip. Porque es más sencillo entenderlo de esta forma que de esta. Ahora les digo, y creo que les di un ejemplo de análisis de redes neuronales eh, con el cáncer de mamas, con las mamografías. Les dije, la mamografía, el médico lo ve de esta forma, es decir, el fondo negro y los quistes blancos, ¿vale? Porque el blanco es el valor máximo y por lo que es representativo. Muy bien, Víctor. Entonces, más que el borrador del Paint, es como la varita mágica del Photoshop, ¿vale? Entonces, cuando les he dicho que cambien el chip, es precisamente porque ahora, teniendo en cuenta la usabilidad o el contexto en el cual nos vamos a centrar, pues es cuando se tiene que dar cuenta que ese cambio de chip que les he pedido justo ahora, con todo lo que les he explicado, les va a ayudar a poder ya, a partir de una imagen original, ver cómo sería su dilatación, que vendría a ser, si se dan cuenta, estoy quitando las... Es como si estuviera invirtiendo lo que ha dicho Víctor, o sea, porque el blanco tiene, es el valor máximo. Estoy sacando más información en la dilatación que en la erosión, que en la erosión lo estoy erosionando, lo estoy ampliando, bueno, lo estoy quitando, lo estoy sesgando, ¿vale? Pero me estoy quitando el fondo o me estoy quitando información. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando tengo esta imagen original, ahora decirme en cuál he hecho dilatación y en cuál he hecho erosión. Y la de abajo izquierda, dilatación. Bien, desde la derecha. La erosión. Exacto. Ana Laura, sería al revés. Recuerda, mira esta. Acuérdate de esta. La erosión me la está volviendo más oscura y la dilatación me está volviendo más clara. Me está mostrando mejor la imagen, ¿vale?
Les he estado explicando, es verdad, les he estado explicando al revés, pero les he hecho cambiar ese paradigma rápido, ¿vale? Precisamente para que vean la usabilidad que vamos a tener a continuación. A ver, voy a seguir todavía con un par de operadores morfológicos, pero es para tener en cuenta eso, ¿vale? Los casos de uso que vamos a tener, ¿vale? ¿La dilatación siempre lo pone más claro o depende del elemento dilatador que uno utilice? A Si ver, es oscuro, va a depender un poco también del elemento estructurante, ¿vale? Va a depender un poco del elemento estructurante, ¿sí? Porque al final, la dilatación, si mi elemento estructurante, imagínate, es un cuadrado, y lo voy a dibujar aquí, ¿vale? Imagínate que mi dilatación es un cuadrado grande de este tamaño. Lo que voy a hacer es quitarme justamente este trozo de aquí, este trozo de aquí, y me voy a mantener este edificio, ¿vale? Y para la erosión, el caso contrario. Dime, Omar. Sí, pues precisamente en el cuadro de la derecha del árbol se le ven Ujú, muchas más ramas que incluso en la foto original. exacto, eso es. Y al Que sí, edificio también se le ven las rejillas de las ventanas. muy bien. Es que si se dan cuenta, depende un poco del elemento estructurante y de que si es erosión o dilatación, para tener más visualización de los detalles. Detalles, correcto. Exacto. ¿Y para qué me sirven esos detalles? Medicina, mejor análisis de imágenes. Astrofísica, mejor comprensión de lo que veo en el universo. El Jason Webb, que lo utiliza bastante para el 3 y Atlas, pues ha utilizado esto. Los que han seguido eso, todas las imágenes donde se ha descrito mejor el cometa y demás, solo han utilizado dilatación y erosión, bueno, alguno más morfológico, pero es que no había nada más, ni IA ni nada, solo procesamiento old school, si lo quiero ver así, para poder visualizarlo mejor. Renzo, dime. Pues disculpe, entonces estos procesamientos solamente aplicaría para imágenes en escala en grises, ¿no? O también para algunos en colores que podría ser de utilidad. También puede aplicar en colores. La diferencia, pues tengo que trabajar en cada uno de los canales RGB. Esa sería la diferencia, ¿vale? ¿Por qué nos centramos mucho en escala de grises? Porque a fin de cuentas, lo que hagas en escala de grises lo puedes aplicar a RGB también, pero vas a tardar por tres el tiempo que hagas, nada más, ¿vale? Incluso cuando se lo pasas a una red neuronal, todo este procesamiento, si le entrenas a la IA para que te vea a partir de escala de grises, pues igual te va a reconocer en RGB. Va a tener un poco más de error, pero lo va a reconocer, ¿vale? Es más que todo por reducir o hacer un improve de tu potencia de computación, nada más, ¿vale? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Nada? ¿Podemos seguir? profe, Dime. de acuerdo a la foto anterior, el que se ve más ramas sería erosión, ¿cierto? Pero yo le entendí en la explicación que la dilatación lo que hace es ampliar, eh, sí, ampliar, ¿sí? Entonces, en el caso de las ramas, decía un compañero ahorita que ahora se ven más ramas, no es como si se hubiese ampliado esas ramas y sería, entonces se podría interpretar también como una dilatación. Ten en cuenta que lo que he hecho ha sido que el fondo, mira, si esta es la original, espérate, perdón, es que estoy con la puntera, aquí está. Esta es la imagen original, ¿vale? Cuando he hecho mi dilatación, ¿vale? He ido quitando las ramas que aquí se notan, ¿vale? Pero desaparecen. Y caso contrario, pues aquí se han incrementado más, con más detalles. Son las mismas, pero al ser más gordas, pues se visualiza mejor. Pero donde más nos sirve, más que las ramas estas, es en las ventanas, en estos detalles donde aquí directamente están lisos
Y aquí se ve claramente la cuadrícula que aquí se suele perder cuando estoy más arriba y aquí no. ¿Me dejo entender? Y lo que dice Diego, las ramas podrían ser las venas o arterias o los pequeños canales donde se transmite la leche, la parte del cáncer de mamas, porque es que en el cáncer de mamas se ha utilizado esto, pero mogollón, o muchísimo, perdón, precisamente para poder visualizar. Por eso, en el cáncer de mamas o en las imágenes de mamografías y demás, este tipo de imagen es la más visualizada, es decir, fondo negro y, entre comillas, venas o conductos blancos, ¿vale? Pero en realidad, eso es porque es lo que los médicos o los especialistas siempre lo han visto a partir de los rayos X. Sin embargo, cuando ha comenzado a llevarse a la IA, se ha hecho la inversa de color, que lo hemos visto creo que en el tema 4, ¿vale? Se ha hecho esa inversión de color porque increíblemente la respuesta de la IA era mucho más rápida con el color inverso, ¿sabes? Entonces, eso es lo que, eso es que se los he presentado para después hacerles girar un poco, cambiarse ese paradigma y me puedan entender de igual forma, pero un poco al revés, ¿vale? ¿Dudas? ¿Seguimos para comenzar con la apertura? Nada. Vamos a ver ahora la apertura. ¿Qué es la apertura? Hay que tener en cuenta que la erosión de una imagen no solo me va a eliminar la estructura que no puede contener el elemento estructurante, pero lo que hace también es encoger las demás estructuras. O sea, estoy encogiendo todo con la erosión, estoy quitando, ¿vale? Entonces, para la búsqueda de un operador que me permita recuperar esas estructuras perdidas por la erosión, surge la apertura. Se trata de dilatar la imagen previamente erosionada usando un mismo elemento estructurante. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que no todas las estructuras son recuperadas por apertura. ¿Vale? Entonces, el operador dual de apertura morfológica sería la clausura, su contrapuesto. ¿Vale? Esta idea que va detrás de la clausura morfológica es el de poder recuperar la forma de las estructuras que han sido dilatadas. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que estos dos operadores son la base del enfoque morfológico de un filtrado de imágenes. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que para la apertura en general no existe una transformación inversa que permite recuperarla, como hemos visto antes. ¿Vale? Entonces, la apertura de una imagen F por un elemento estructurante B, ya saben, se va a definir como la erosión de esa función F seguido de una dilatación. Y esta es la ecuación, quedarse con esto. Yamil, ¿qué dice? Profesor, hay algo que no me queda claro. Erosión y dilatación, ¿vale? Van en contra del fondo o en la imagen principal. Yamil, quedarse en pausa, ¿vale? Ahí está. Esto. Lo teníamos puesto, aquí está. Dilatación. Dilatación. Potencia o aumenta los contornos de los objetos. Magnifica en detalle o los detalles de la imagen. Fusiona objetos inicialmente, expande objetos, pero no encoge el fondo. Y la erosión encoge los objetos, pero no expande el fondo. Quedarse bien con esto. Esta tabla, en la que me está preguntando Emil, es clave. Y está bien que me la hayas preguntado. Por eso he parado esto, por eso tira por atrás. ¿Vale? Puedes coger en la misma imagen, usar una parte de erosión y otra de dilatación. Puedes, pero el resultado ya va a ser un poco complejo, que hay mezclas. Entonces, Emil, quedarte con esto, quédate con eso. Recuerda, Traspa 19, Traspa 12. Muy buena pregunta porque puede ser pregunta de examen, Profe, que puede sacar la misma. de acuerdo a esa tablita, no sé si sea lo mismo que piensa el compañero, de acuerdo a esa tablita, para mí sería dilatación en la imagen de los edificios, dilatación sería donde se aumentan las ramas, porque aquí dice que se potencian los contornos,
también esa se ven más los detalles de la... Entonces no sé si esa es la duda que tiene el compañero igual. Dime, dime los contornos que se han potenciado. O sea, entiendo, bueno, como contorno no sé si se entiende que son, por ejemplo, las rejillas de la derecha que se ven más visibles, las ramas que se ven más expandidas. Mira, aquí los bordes están mejor definidos del fondo. Tienes que jugar con lo del fondo, Ah, ok. ¿vale? Juega con el fondo también. Estoy quedándome con los contornos principales. Aquí estoy haciendo lo contrario. Por eso les dije, cambien el chip, ¿vale? Entiendo tu posición y por eso es que todavía te está chocando, ¿vale? Pero si haces ese cambio, ya sé que es un poco complejo, pero cuando vayan haciendo los ejercicios y demás se van a dar cuenta. Es, es que es algo que tiene sentido. Por eso es que siempre trato de hacer ese cambio para que lo Sí, entiendan mejor. exacto. Es que según con la tablita pareciera que fuera el de la derecha, pero si le hacemos la inversa, obviamente queda totalmente lo contrario, entonces sería la de la izquierda. Claro. Y además entiendo que también tiene que ver mucho con el elemento, ¿cómo es que no El el elemento elemento ahí? estructurante. El estructurante, o sea, dependiendo cuál sea ese elemento, también el resultado será diferente. Claro. Precisamente les he dicho, a partir de esta clase no, porque este es el tema 8. Desde el tema 9 10 vamos a hacer ejercicios y les voy a poner varios ejemplos de, de estos operadores morfológicos con distintos perdón, con distintos elementos estructurantes, precisamente para que se den cuenta, ¿vale? Pero está bien la duda que planteas. Solo te digo, trata de pensar en inversa, pero bueno, ya te vas a dar cuenta. Vamos a ir haciendo algún ejemplillo más y espero que ya te des cuenta, ¿vale? Después, ¿quién me ha escrito? Yamil. Sí, esa era la del caballo, ¿no? Sí, exacto. Que en este caso, en la primera imagen, que entiendo que el elemento estructurante es inverso a la imagen del árbol. Claro, es que depende mucho del elemento estructurante, ¿vale? Puede ser un cuadrado pequeño, ¿vale? O un círculo. Aquí no recuerdo cuál utilizamos, no se los voy a ver. Pero lo que quería claramente era que vean que a partir de la imagen original, llámense venas, como ha dicho una de sus compañeras, pues en uno me estoy eliminando aquellas venas delgadas que no me sirven, no me aportan para un análisis, eh, yo qué sé, de ultrasonido o de TACPET, y en otro donde la magnificación de las mismas me va a servir para poder encontrar algunos disease que pueda tener, ¿vale? Si erosión es la resta, dilatación es la suma, apertura y clausura son comparadores que se pueden asociar. Exacto. Por eso es lo que dije. La apertura se define como la erosión seguido de una dilatación, ¿vale? Entonces, primero estoy erosionando y después estoy dilatando, ¿vale? Erosión, quito y dilatación, aumento, ¿vale? Entonces, vendría a ser la suma. Aquí, la apertura, bueno, el símbolo de la apertura es círculo. Ahora, por ejemplo, para esta imagen, tal cual, si primero erosiono, que estoy quitando, y después dilato, pues me estoy quitando todo esto que podéis ver aquí, ¿vale? Y todo esto que podéis ver aquí. Obviamente, cuando mi elemento estructurante, pues es un cuadrado, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Pues cuando tengo una imagen como esta, ¿vale? Que es la apertura de una imagen binaria con elemento estructurante cuadrado, ¿vale? Primero hago lo que sería la erosión y a continuación la dilatación. Entonces, me estoy quitando todo el ruido de fondo, llámese ruido salpimienta que tengo de la imagen, para quedarme con lo que realmente es importante, que es decir, en este caso, las imágenes estas más grandes en esta imagen, ¿vale? Sea el caso de uso que sea, ¿sí? Entonces, apertura, erosión más dilatación.
¿Qué pasa con la clausura o con el cierre, como algunos lo llaman? Pues la clausura de una imagen se define como la dilatación seguido de la erosión, ¿vale? Dilato y después erosión, ¿vale? Apertura, erosión, dilatación, clausura o cierre, dilato y después erosión, ¿vale? Entonces, aquí, esta imagen tal cual, primero dilato, expando y después erosiono, corto, ¿vale? ¿Para qué me sirve esto? Pues en este caso, llámese, yo qué sé, detección de huellas dactilares, por ejemplo. Me invento un poco el caso de uso. Aquí lo que hago es la aplicación de elementos estructurales de operadores morfológicos para realizar esto. ¿Cuál es clausura y cuál es apertura? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Sí, ¿no? Clausura B. Clausura la Apertura. primera y apertura la segunda. Clausura la segunda. El primero que la dice cuando Eso, se quiere. Muy bien. correcto. Estás pensando al revés, Miguel. Me gusta, me gusta. Por eso le decía, piensen inverso. Es que la mejor forma de enseñarles es esta, pero la forma de entenderlo es inversa. O como quieran, bueno, o al revés, como quieran verlo. Ahora, si tengo aquí, Podrían, imagen, qué pena, pero ¿podrías responder la pregunta anterior? O sea, repetir la respuesta de los compañeros de la imagen anterior. ¿dónde está? Ay, es. ¿Cuál es? Vale. ¿Cuál es clausura y cuál es apertura? La segunda es clausura, ¿vale? Porque recuerda, la clausura, primero dilato y después erosiono, ¿vale? Entonces, claramente, si primero he dilatado y después he erosionado, pues tengo más recortes, si lo quieres ver así, a la imagen, ¿vale? Que está aquí. ¿Vale? Está más segmentada, más recortada, más borrada, más pasada con la varita mágica del Photoshop, Vale. si lo quieres ver así. Para que te ubiques. Lo de la varita mágica no es mala idea, ¿eh? Me ha gustado. Es como si le estuvieras pasando más con la varita mágica. Ahora, por ejemplo, aquí. Si esta es mi imagen original, ¿dónde aplico apertura y dónde aplico clausura? A ver, Víctor, clausura izquierda, apertura derecha. ¿Es lo que has puesto? ¿Es correcto? Nadie. Piensa en inverso. Como a la izquierda, ¿Cuál es clausura y cuál es apertura? Apertura eh, la. Clausura a la la derecha. izquierda. La derecha y clausura a la izquierda. Piensa en inverso. Clausura a la derecha, apertura a la izquierda. No le cogemos a una. No la están cogiendo. Vamos a ver. Tengo la carpeta de, bueno, el ejemplo de Python. Espero que con eso lo comprendan mejor. Son los Como primeros que les está costando un poco más, ¿eh? Pero bueno, no pasa viendo nada. muchos ejemplos en Júpiter, uno va cogiendo la. Sí, es que es eso. Les he puesto ahí, bueno, voy a pasar siempre mi notebook, lo van a tener y con eso se van a dar cuenta. Vale. No, perdón, esta es. Aplicaciones reales de todo esto. Aplicaciones reales. Detecciones de huellas, ¿vale? La detección de huellas es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque gracias a la clausura y a la apertura, ¿vale? Mejoro la huella dactilar, ¿vale? ¿Por qué coloco esto? Porque en los años 90, finales de los 90, perdón, aparecieron esos lectores dactilares que no eran más que pequeños escáneres de dedo, donde sacaban una fotografía, por así decirlo, que pasaban a escala blanco y negro, y a partir de una clausura y apertura, pues
hacían un barrido para detectar las huellas dactilares a través de una foto, a través de un escáner, ¿vale? Y aplicándolo a un pequeño microcontrolador, microprocesador que había, uno de Atmel, si más no me equivoco, lo digo porque yo lo usé en la carrera. Entonces, para mí es recordar cómo entendí esto de la clausura y la apertura a partir de una aplicación claramente utilizable en ese entonces. A día de hoy, pues claro, esto ya ha pasado de moda. Pero es importante que lo sepan porque no solamente se utiliza para variedad de actividades, se utiliza para muchísimas cosas que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo importante es que me sigan con esto. ¿Qué es el gradiente morfológico? Y hemos visto operaciones de gradiente, filtros de gradiente, ¿vale? En este caso, el gradiente morfológico para los operadores morfológicos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la suposición común de un análisis de imagen me va a consistir en considerar los objetos y analizarlos por regiones. Entonces, los límites de estos objetos se van a asociar a variaciones altas de escalas de grises. Por lo tanto, aquí aparecen los operadores de gradiente, porque son claves para realzar estas variaciones. ¿Vale? El gradiente morfológico no es más que un operador que me va a resaltar variaciones en intensidad de un píxel, ¿vale? En un entorno definido de un elemento estructurante, ¿vale? Entonces, erosión y dilatación me van a devolver para cada píxel el valor mínimo y máximo de una imagen. Entonces, tenemos diferencia aritmética, dilatación y erosión, se conoce como la gradiente Boucher. Y por otro lado, la diferencia aritmética de la dilatación y la imagen original, la resta, va a ser el gradiente interno. Y si hablo de imagen original y la erosión, estoy hablando del gradiente externo. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que utilizando un gradiente morfológico, que ya hemos visto hace dos, tres clases, en la actividad uno alguno de ustedes me ha puesto también una gradiente y demás, eh, para tener una imagen original, que en este caso serían los granos de arroz tirados en un mantel, una mesa, ¿vale? Me estoy quedando solamente con los tornos, es decir, eliminando la información que tenga central. Solo me quedo con el contorno y lo amplío un poco más. Ahora, si estoy haciendo este tipo de imagen de gradiente morfológico con granos de arroz, donde repito, me quedo con los contornos y los amplío un poquito para que se vean más visuales, ¿en qué aplicación puedo utilizar este gradiente para sacar información de los bordes? ¿A alguien se le ocurre algo? Astronomía. Vale, te lo compro. Cáncer. No tanto el cáncer. Estudio de células enfermas. No tanto. Porque la célula no voy a mantener así, no voy a saber si está enferma. Me estoy quitando el centro. Imágenes. Biología. Están tocando la misma zona. O el mismo use cases. Calidad de un producto. Nelson te lo compro, puede valer. Pero, ¿qué les parece que ven aquí? Detección de barcos. Muy bien, Yamil. Muy bien, Yamil, porque esa aplicación es muy centrada. Me gusta más esta, pero la tuya tampoco está mal. Estoy visualizando mejor las ciudades. Estoy haciendo cartografía desde satélite. ¿Vale? No sé si hay alguno de ustedes que hace cartografía, maneja GIS, QGIS, yo qué sé. El gradiente morfológico lo tienen ahí a cuchillo. Lo deben tener tatuado en el pecho porque les sirve para hacer eso. Agricultura inteligente, muy bien. Agroindustria, Nelson, perfecto. También lo utilizan usando drones. Les sirve para segmentar un poco malas hierbas. Muy bien visto, Nelson. He puesto Para la normas guerra. ¿Para qué? Ángela, dime. La, ¿Para qué? no sé, combate. Ah, para la guerra, sí.
No he querido tocar eso porque yo lo utilizo bastante, pero que sí, bien se utiliza para eso. ¿Sí? Porque Para ahí temas, para temas estás, de logística de transporte, algo así, para temas de paquetes y cosas así. ahí todavía no he visto el uso, te diré, no te voy a engañar, no he visto el uso, porque a lo mejor no he visto un ejemplo claro. Ángela, tú le has dado en el clavo, es un tema tabú ahora mismo, pero se utiliza bastante. Sobre todo para la parte de GBAT se utiliza bastante. ¿Vale? Gloria, en estudios de textil para detectar telas, agujeros, manchas. Control de calidad sería, Gloria. Muy bien pensado, mira, no lo había pensado desde ese punto, ¿eh? No está nada mal, porque ahora mismo el control, ostras, es verdad, el control de calidad en textil no se utiliza mucho y se puede implementar. Oh, estás abriendo una línea de trabajo muy buena, Gloria. Muy bien pensado. Pues se puede utilizar eso, ¿eh? Vale. Entonces, tenemos más o menos el uso en este del gradiente morfológico. Vamos a ver el siguiente que me gusta mucho, que es el top hat. TFM, Manuel, sí, muy bien, Manuel. Eso es un TFM, lo puedes sacar, Gloria. Tenemos el top hat también. El top hat generalmente para la elección de filtros morfológicos se basa dependiendo de la forma, tamaño, orientación, estructuras, objetos, etcétera. ¿Vale? Cuando tengo un elemento estructurante cuadrado de 2 por 2, por ejemplo, me va a reducir o eliminar el ruido impulsivo. Ya sabemos que eso es ruido impulsivo, ¿no? Es medio puntual, el salpimiento que sale. O un cuadrado largo para eliminar los límites de los objetos, los bordes, no los va a quitar. Entonces, de ahí viene que el top hat me va a recuperar las estructuras mediante la diferencia aritmética entre las imágenes, entre su apertura y su clausura. Este top hat, este elemento estructurante, el éxito radica en que su enfoque se basa en el hecho de que muchas veces es fácil los objetos que son relevantes que intentas eliminar directamente, ¿vale? Existen dos variantes, el white top hat y el black top hat, ¿vale? Uno utiliza una apertura y el otro utiliza la diferencia a través de la clausura, ¿vale? Pero lo importante es que, si se dan cuenta, este top hat, ¿vale? Me sirve para encontrar una diferencia de mi imagen original, por ejemplo, manteniéndolos en alta frecuencia, estoy manteniendo la forma, ¿vale? Pero hay pequeñas distorsiones o desvanecimiento. De ahí que el top hat, como voy a implementar colocando su imagen original o sumando o restando a la imagen original, ¿vale? Si esta es la imagen original más la clausura que tengo, ya sea con el black, en este caso, pues esta parte distorsionada que aquí no se ve tan claramente, utilizando después la clausura, pues puedo volverla a realzar, ¿vale? Utilizando la técnica del top hat, ¿vale? Entonces, esa división que se genera, pues me sirve para realzar eso. ¿Para qué se implementa esto? Mejorar imágenes que tienen distorsiones. Algunos de ustedes preguntó antes, ¿puedo utilizar una mitad del uno, una mitad del otro? Pues el Top Hat utiliza eso. En pocas palabras, es como una fusión de esas dos técnicas, pero ya con tonos aritméticos más precisos, ¿vale? Uno de los usos que ha servido mucho el tener estos operadores morfológicos y demás, ¿vale? Como lo podemos ver aquí. Uy, mira, aquí sale la marca de agua de Windows. Uno de los usos más claros y los que me gusta mucho es para el tema de texto, ¿vale? Siempre lo ponía muy por encima y hablaba muy poco hasta que una de vuestras compañeras, o en este caso era una compañera suya de hace un año hacia atrás, no, año y medio atrás, para la actividad justa o para la actividad 2 implementó los operadores morfológicos, ¿vale? Para poder visualizar mejor los textos de un manuscrito que había, creo que era en Venezuela, creo algo de Simón Bolívar, o no recuerdo muy bien, pero para poder visualizar mejor
las letras que estaban escritas en ese manuscrito. Y utilizando operadores morfológicos, pues se hizo un trabajo muy chulo, donde se podían ver las letras y demás. Vamos, le puso un filtro entre medias, pero para aplicaciones estas para visualizar texto y después pasarlo por un NLP, pues vino niquelado, hizo su TFM con esa idea también, pero vamos, a mí me sorprendió, por eso es que me gusta sacarlo desde ese entonces, que ha servido mucho para la parte de texto, ¿vale? Como quien dice, lo que el OCR a veces no lo pueda detectar porque está muy sucio la imagen, pues un operador morfológico te ayuda y te hace un filtrado para que después simplemente lo que quieras y saques cosas chulas, ¿vale? Dicho lo cual, tenemos el tipo de dilataciones, erosiones, smoothing, que sería como una borrosidad, un blurring, ¿vale? Los gradientes y los laplacianos, que serían los operadores morfológicos, que son combinatorias de varios que hemos visto, ¿vale? Que me sirven pues para sacar o visualizar mejor una imagen, ¿vale? O aplicar estos operadores y tener mayor información en este caso, de bordes, bueno, estos más bordes, estos más de texturas, ¿vale? Que llegado al punto, esto me sirve claramente para poder aplicarlo, por ejemplo, aquí, a la parte de astrofísica, ¿vale? Para el análisis de nebulosas, que esto es una imagen de rayos X de la NASA donde se implementó esto, ¿vale? Eso de los años 80 creo que ya comenzaron a implementarlo. Y es muy interesante que lo sepan, que claramente aquí se ha eliminado toda esa nubosidad o ese blurry que existe a partir del ruido de esa imagen y tener una imagen en condiciones. Y a mí que dice, con respecto al ejercicio 2 estuve revisando y son pagas, se puede sustituir por imágenes. Luego vamos a ver la actividad 2 Yamil, ¿vale? Ahora, dame un segundito, ¿vale? Y eso de pagas no entiendo. ¿Qué son pagas? ¿Son de pago, dices? Bueno, ahora me lo explicas, ¿vale? Entonces, tenemos esto en astrofísica, o astronomía, como quieras decir, como quieras llamarlo. Tenemos esto para parte de Helker, ¿vale? Donde se ha hecho una dilatación, una erosión y un gradiente morfológico, ¿vale? Para estas imágenes. Y sobre todo se utiliza bastante a día de hoy en MRI, ¿vale? Para la parte de análisis cerebral y lo que se está usando mucho, sobre todo aquí en Europa y creo que es, si alguno me corrija, la Universidad de México también está metida en este proyecto de Alzheimer, donde están analizando el comportamiento del cerebro a partir del MRI, de ese medicamento que está muy de moda, que se me está olvidando el nombre. Se está utilizando mucho el análisis de imágenes cerebrales con aplicaciones de operadores morfológicos para este estudio. ¿Vale? Información adicional que les puede venir bien, la que comparto aquí, son algunos ejercicios que están en MATLAB, hay algunos que están en Python, les pongo aquí las referencias, ¿vale? Les doy un ejemplillo, tarea para la casa, ¿vale? Decirme cuáles son los distintos operadores que se aplican, ¿vale? Y sobre todo, este es el que más me interesa, decirme cuántos puntos hay en esta imagen. El que lo resuelva 0,0001 extra el examen final, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí antes de pasar con el ejercicio? El anterior, ¿Nos el de pasas aquí. esa imagen? Sí, voy a subir esto Eh, y lo podéis sacar. ah, Y aquí también me indicáis en el foro, pues, qué operadores son los que están visualizados aquí, listo. ¿vale? Omar, ¿qué dices? El anterior decías esta, Sí, ya, era ese. Gracias, profe. vale. Lo que más me interesa es esta, porque aquí esta tiene miga, o como dicen por aquí, este tiene chocolate, o sea, tiene chicha. Es interesante. Vale, vamos a revisar el ejercicio. Uy, no, este no es. Este de aquí. Este. Recuerda.
A ver, vamos a ejecutar. Ya saben, esto lo voy a subir ahora. Bien. Vamos a subir una imagen. Esto me va a gustar. A ver si la tengo aquí en la mano. Primero voy a ver esto, ¿vale? Les voy a subir una imagen absurda, pero quiero que la entiendan. Este es mi operador, mi elemento estructurante, ¿vale? Esta es la imagen que he subido, ¿vale? Es una errata de la imagen, ¿vale? Hay un cuadrado aquí, varios cuadrados. Pero lo que me interesa es esto. El elemento estructurante, tienen en el Python cómo modificar este elemento estructurante, ¿vale? Esto es un disco de radio 3, un cuadrado de radio 3, ¿vale? Pueden colocar el dibujo que quieran, pueden cambiarlo y hacerlo ustedes de la dimensión que quieran, ¿vale? Pero este es mi elemento estructurante, ¿vale? Entonces, fíjense cómo, gracias a este elemento estructurante, la imagen original, me le he quitado todo lo de arriba y la que es la central, la imagen de la rata que no puedo acceder y demás, claramente se ha visto con la erosión, eh, se ha mantenido la forma. Con la dilatación, pues, obviamente, como hemos dilatado, pues se han empleado los textos y demás, ¿vale? Y con la apertura, pues tenemos un resultado similar, a excepción, aquí se ve el icono de mi foto de mi usuario, pues donde aparece un círculo que tiene más o menos un diámetro similar al del elemento estructurante, ¿vale? Y con el cierre, pues ocurre casi lo mismo que en la dilatación, ¿vale? Gradiente interno, gradiente externo, el de voucher, que están implementados. He generado una imagen sintética de discos, ¿vale? Donde también hay eh, los operadores morfológicos que hago, la dilatación, erosión con distintos tamaños. Y lo pueden ver aquí para eliminar el ruido de una imagen binaria. ¿Vale? Lo pueden pasar a escala de grises, ya saben cómo hacerlo. Nos quitamos de 0 a 1 y ponemos de 0 a 256, por ejemplo, o 255, y se puede quitar eso, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si tengo estos dados, por así decirlo, ¿vale? La imagen original con huecos, como ponemos aquí, como imagen original, y hago las operaciones de dilatación y demás para la limpieza de este ruido, pues este sería el resultado, ¿vale? Y un poco más, bueno, para detección de contornos, pues ya saben qué tipo de filtros debo utilizar, ¿vale? Hay varios operadores morfológicos, hemos visto los más importantes, ¿vale? Pero aquí os muestro algunos más, ¿vale? Podéis jugar con todos, ya saben, así que no habría problema. Lo que me interesa también que vean es un caso, y este es el que más me interesa, que es bueno, son dos. Vamos a ver primero la parte de la mamografía, ¿vale? Ese código no lo has cargado aún, ¿verdad? Esto escuché. Les repito, los códigos siempre los pongo después de la clase, no antes, Vale. ¿vale? Siempre después, nunca antes, ¿vale? Entonces, lo que me interesa es este. Este es un mamograma, bueno, una mamografía, ¿vale? Lo único importante, yo con mi corta, pequeñísima experiencia, os puedo decir que esta microcalcificación no es tan relevante como la que está aquí, ¿vale? No les voy a dar detalles, pero lo interesante sería poder discernir esta del resto. Vamos a ver. Lamentablemente, bueno, debería haber cambiado el elemento estructurante, no pasa nada. Claramente aquí si se dan cuenta, por un lado, me estoy quedando con las cosas más gordas que debería haber hecho la inversa para poderlo aplicar, porque no pasa nada. Pero si se dan cuenta, me quedo más que todo con las venas grandes o con los conductos lácteos de la mamografía, ¿vale? Y cuando trato de hacer los gradientes morfológicos y demás, justo aquí aparece ese puntito que aquí se ve sesgado, pero este otro, ay, mira, pues este era lo más importante, por eso les decía mi corta experiencia que es muy pequeña. Esta se ve más, eh, más resaltada
y por algo está más resaltada. Entonces sus características son mucho más relevantes que la otra, ¿vale? Si nos vamos a la parte un poco de filtrado de objetos y demás, pues aquí deberíamos poder tener lo mismo. ¿Ven? Es esta la que tiene más importancia. Yo me había confundido, no es esta. Esta es la que tiene más importancia. Entonces, esta es la más relevante, ¿vale? De cara a expertos, ¿vale? Pero lo que quiero es que se den cuenta que justamente ese puntito, que al principio parecía que no, pues sí, puede ser un pequeño dolor de cabeza a futuro de esta persona, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Esto, un poco el caso de uso de los operadores morfológicos con la parte de healthcare. Una que me gusta también y la quiero compartir es justamente este, y ya terminamos, que tenemos que ver los otros temas, es la parte de espacio, ¿vale? Mismo elemento estructurante debería haberlo cambiado, debería ser uno circular o uno en plan de rombo. Imagen original, después de la erosión, con la dilatación, si se dan cuenta, estoy magnificando las cosas, pero aquí podemos ver pues, los puntos más interesantes o más importantes de la imagen, ¿no? Gracias a la erosión. El mismo resultado de la apertura, que me está mostrando lo que se debería hacer, y el cierre, pues, donde se acumularía la mayor cantidad de información, en pocas palabras. Aquí, gracias a un gradiente externo, me estoy quedando con los contornos, si se dan cuenta, y aquí con el gradiente de Boucher me quedo con la parte de información central. Vale, estos son ejemplos que ya los hemos visto. Pasaría lo mismo en la detección de contornos con la morfología, que justamente aquí lo estamos viendo también de forma más clara. Y aquí en el filtrado, pues claramente la apertura, dado el elemento estructurante, pues negro rotundamente, ¿no? Estoy eliminando todo el fondo porque los objetos son más grandes, o son objetos pequeños, perdón. Vale, y un poco más dudas hasta aquí, consultas antes de pasar con resolución del tema 1 de la actividad uno y presentación de la actividad 2. ¿Dudas? ¿Ninguna? Venga, pues vamos la actividad uno. Por razones obvias, he quitado el nombre de la persona, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, no digo que este sea el mejor, es uno de los mejores de laboratorio que me han presentado, ¿vale? No está hecho en dos columnas, está hecho en una. Os he dicho que podían presentarlo en una. Ha tenido un pequeño abstract, una introducción con sus referencias, que podía haber puesto más, sí, pero creo que las ha dejado en tres o cuatro, no estoy seguro. Me ha puesto la metodología, las técnicas aplicadas. No se ha ido por las ramas, ha sido una persona que lo ha hecho más de forma más directa. Las métricas, ha presentado una entropía, una desviación estándar, una varianza laplaciana, saturación y demás, que incluso en la parte final dice que utiliza un poco de la IA, ¿vale? Pero que lo ha hecho muy bien, ¿saben? Me ha sacado los resultados que se ven en las imágenes, me ha sacado el histograma, los distintos valores de las métricas que he ido sacando, que esto está genial porque sirve para hacer una comparativa y después para el discurso que lo ha aplicado. He hecho un análisis cuantitativo, un documento de soporte que lo ha presentado también, pero me quedo con esto. La parte de negativa, logarítmica, la gama, con distintos valores, el estiramiento lineal y todo. O sea, esto para mí, desde mi punto de vista, es un trabajo de 10 y se lo he puesto, ¿vale? Esta es la otra imagen, ha hecho lo mismo, su análisis, con la tercera imagen igual, ¿vale? Y la cuarta, ¿vale? Y después de eso, pues materiales y métodos. Lo que ha utilizado, el conjunto de imágenes, las técnicas de mejora aplicada que debería usar, vamos, una descripción muy correcta y el procedimiento paso a paso, el pequeño how-to, por así decirlo, que me ha encantado cómo lo ha puesto. A ver, lo ha comprimido porque, a ver, teníamos pocas páginas, ¿vale? Pero lo ha hecho bien. Su justificación, directa tal cual, y sus conclusiones, ¿vale? Su tabla comparativa que me ha pegado lo que ha hecho en Python y demás.
y está, o sea, podía haber hecho estas tablas, a lo mejor en formato Excel, formato látex, como quieran llamarlo, lo he puesto como imágenes, porque seguramente ha sido lo más sencillo. Y también les he dicho a ustedes que no quería algo científico, sino algo que ustedes también se sientan a gusto. Y es que es un trabajo que está muy bien bordado, ¿vale? Está referenciado, eh, todas las imágenes tienen sus títulos y demás, como el ejemplo que les puse de cómo debería ponerse un trabajo científico y demás. eh, Su declaración de la IA, ¿vale? El uso de látex y demás a partir de Overleaf y la bibliografía, ¿vale? ¿Que podía haberse mejorado? Pues sí, pero ha utilizado la herramienta que tenía de la APA más a mano y que venía por default y eso, ¿vale? Lo que se pedía era básicamente eso, que tenga la bibliografía, la declaración de la IA que les dije que si querían ponerla y demás aquí, o algunos me lo han puesto aparte, que está también todo correcto, ¿vale? Las tablas están puestas como imágenes, pero van bien, ¿vale? Porque son informativas y me dicen qué es lo que ha hecho y se presenta claramente los valores que se han gestado, las conclusiones y las discusiones que ha tenido previamente, materiales y métodos, ¿vale? Y el análisis de las imágenes y las cuatro imágenes que se han pedido, tres, cuatro imágenes que se han pedido, y claro, y la introducción y todo eso que está por delante, ¿vale? Entonces, para mí, un trabajo muy bueno. Les repito, es que hay varios de ustedes que tienen 10 porque son muy buenos trabajos, me los han presentado así. Alguno me ha puesto 42 páginas porque no sé qué cosa me ha hecho, que le he escrito algo también. Y otro me lo he dejado tan resumido en 4 o 5 y después me ha puesto un anexo que le he escrito también que, a ver, prefiero que me lo pongas todo en 11 12 páginas y que esté bien estructurado y que cada sección no sea un anexo distinto, porque a fin de cuentas no estás haciendo ese trabajo también de síntesis que estamos pidiendo, porque tenemos que poco a poco, de cara a vuestro TFM, tener un punto ya de manejo de síntesis a la hora de exponer también o nuestra exposición del trabajo de las actividades. No sé si en otras materias tienen eh, esa, no sé si llamarle orden o discusión por parte de sus profesores, pero lo que queremos también es que tengan una capacidad de síntesis para plantearlo. Si bien yo les he planteado siempre lo del anexo, es porque sé que están empezando, algunos de ustedes después de mucho tiempo están comenzando a presentar actividades de un formato más científico investigador, que va a estar siempre presente en un TFM, porque ya no estamos en una carrera universitaria, es algo más especializado, pero tenemos que ser capaces de seguir ya unas directrices para poder hacer un trabajo un poco en condiciones. El TFM, en pocas palabras, va a ser una expansión o una dilatación, si lo quieren ver así, de todo este trabajo que están haciendo las actividades, y es que estas prácticas les va a venir muy bien, ¿vale? No sé si tienen alguna duda de la actividad uno, aparte de que algunas notas no están publicadas, que las publicaré estos días, pero me gustaría tener un feedback de ustedes, si cómo se han sentido, si les ha gustado o yo qué sé, o si les he hecho en falta algo. A ver, algunos César, dice, profesor, a mí no me ha clarificado, ya te he respondido, voy a activar la opción de que se pueda visualizar todas las notas del resto de ustedes, que son unos cuantos que están sin la nota. Pero lo van a tener, si no es hoy, lo van a tener mañana, eso sin problema. Subo pregunta si sus comentarios son positivos en la evaluación, donde encuentro. Yo cuando les respondo está normalmente mi retroalimentación. Normalmente siempre lo pongo, coloco desde lo bueno hasta lo malo. A veces coloco más lo bueno, porque detecto poco malo o les doy alguna frasecita pequeña de lo malo. Repito, porque la mayoría de ustedes ha presentado un trabajo muy bueno. Oye, No sé profe, te voy a preguntar algo. Eso, ahora para la próxima actividad, también vamos a presentar un informe. Bueno, la verdad no he leído todavía la actividad, pero lo vamos a vamos a ver ahora. presentarlo otra vez en Overleaf, así con látex también. A ver, les he dicho, pueden hacerlo en LaTeX, pueden hacerlo en Word, pero la cuestión es que sea un documento de carácter científico que tenga estas características,
que lo han hecho en LaTeX porque en Overleaf han encontrado una plantilla, lo podéis hacer. Sí, Que lo sí, quieren hacer en Word, porque algunos de ustedes también me lo han presentado en Word utilizando la plantilla de la universidad y lo ha hecho y lo ha clavado. Incluso me ha reducido más el tamaño de letra para que entre más información y me lo ha presentado y tiene creo que tenía 10 o 9,5, no estoy seguro, pero lo ha hecho perfecto, ¿vale? Tiene que ser en formato artículo científico, ya entiendo. Sí, a mí me dio ¿vale? un poco duro fue cuadrar esas imágenes y las tablitas, porque en el Overleaf hay que darle unos porcentajes, pero bien, todo good me salió bien. Igual no me calificaste tú, me calificó otro docente, pero Vale. bien. Claro, por eso les digo, o sea, lo que buscamos es eso, por más que sean distintos, puede haber alguna discrepancia más con uno que con el otro, por eso les he dicho, decirme y yo hablo a ver qué ha pasado o es que yo hubiera calificado igual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vuestro compañero ha puesto una tabla que está correcta y demás, pero sin embargo atrás lo ha puesto en imagen. ¿Vale? ¿Que le ha salido más fácil hacerlo en imagen? Pues perfecto. Si ustedes que van a usar Overleaf piensan que poner una imagen les cuadra mejor las cosas, hacerlo. ¿Vale? Ya les he dicho, lo que yo quiero es que comiencen a tener soltura a la hora de hacer este tipo de artículos científicos con las actividades, porque va a ser parte de su TFM. Entonces, como profesores, otra tarea que tenemos con ustedes es darle esa soltura para que cuando encaren el TFM ya tengan un poco la lección aprendida de cómo va el artículo científico, que tienen que poner las referencias. Si no puede ser una tablita, pues me pongo una imagen, pero igual lo referencio bien y demás. Entonces, se nota ese interés, ¿vale? De investigación, incluso para hacer su propio documento, de tratar de aplicar algunas cosas u otras, ¿vale? Los tipos de gradientes se pueden usar dentro de la pipeline en el procesamiento de imágenes, sí. Exacto, Daniel. Vale. ¿Dudas de esto? ¿De la actividad uno? Nada. Yo usé 4 imágenes. Yo envié el algoritmo y especificación paso a paso, pero el informe científico usé una como ejemplo. Bueno, no pasa nada. A ver, César, si es lo que digo. O sea, yo les presenté incluso tipos de formatos y les dije usen el que quieran, no se casen con uno. Que lo ha presentado en una sola columna y lo han hecho bien. ¿Vale? Alguno me ha presentado en 2 columnas, que también lo ha abordado. De hecho, he escogido uno de los tantos que tenía que a mí me ha gustado y me gusta leerlo y lo he presentado a este por eso, ¿vale? Bueno, si no hay más dudas, vemos la actividad 2 que con el perdón de ustedes me la he descargado y la vamos a revisar paso a paso y la rúbrica también, no en una presentación, más que todo para que a todos nos quede claro y no nos saltemos nada, porque algunos de ustedes también ha hablado con el mentor, ha dicho que había una duda, que no entendía bien, que deberíamos haberlo visto en el Word más que en la presentación, así que lo hacemos así. Esto es un caso grupal, ¿vale? Es una actividad grupal. Yo creo que ya la mayoría de ustedes tiene los grupos ya definidos, ¿vale? Entonces ya saben cómo van a trabajar entre ustedes, pónganse de acuerdo, WhatsApp, Teams, Zoom, lo que sea, para que puedan trabajar con ello, ¿vale? Entonces, en este caso, el procesamiento de imágenes se va a hacer a través de filtros espaciales y morfológicos que se utilizan como herramienta. Estas técnicas me van a permitir optimizar, ¿pero qué dicen? Ay, perdón, disculparme. Siempre me pasa lo mismo, perdón. Tener toda la razón. Eh, Ahora sí mejor. Vale, no, de nada, gracias, Nelson. Vale, entonces hay que resaltar detalles, modificar estructuras de la imagen, facilitando tareas como diagnóstico médico, vigilancia, agricultura, presión, etcétera. Vale, entonces, descripción. Número uno, proyecto grupal. Vale, cada equipo trabajará con un máximo de 10 imágenes seleccionadas de repositorios de acceso libre, ¿vale? Para cada tipo de escenario. Por ejemplo, esta para imágenes médicas, esta otra para imágenes industriales,
satelitales ambientales o de la review, la que quieran. Ustedes elijan lo que estamos poniendo aquí y lo que vuestro compañero comentó que decía que era de pago y demás. Ustedes tienen que elegir el repositorio. No necesariamente tienen que ser estas, ¿vale? Por eso le decimos, seleccionadas de repositorios de acceso libre, ¿vale? Si esta es de pago, pues no usen esta, utilicen una de acceso libre eh, para la parte de science, para imágenes industriales o para imágenes médicas, ¿vale? Pueden utilizar el conjunto de datos disponibles en Kaggle también, en repositorios de Kaggle, ¿vale? A color también, puede ser a color, ¿vale? Entonces tienen que tener eso. Monotemático, donde van a seleccionar ustedes imágenes de un solo contexto. Microscopía, análisis de imágenes espaciales, solamente Healthcare, yo qué sé, bueno, no Healthcare, no, o sea, imágenes solo cáncer de mamas, por ejemplo, monotemático, pues solamente cáncer de mama y ya está. O puede ser multitemático, ¿vale? De distintos ámbitos. Imágenes microscópicas, satelitales, biológicas, industriales, etcétera. Puede utilizar Healthcare, puede utilizar satelitales del espacio y demás, espaciales y demás, astrofísica y demás, y hacer distintos análisis de 10 imágenes. Dividirlos en dos grupos, tres grupos, yo qué sé, ¿vale? Por eso es multitemático, ¿vale? Hay un máximo de imagen, tiene un mínimo. Máximo de 10, pongamos un mínimo de, yo qué sé, es que máximo, un mínimo debería ser de 3 a 5, ¿saben? Una imagen por cada persona. La actividad 3 también es grupal. Estamos hablando de la actividad 2. La actividad 2 es grupal. La 3 todavía no estamos revisando la censo, ¿vale? Esta es la 2. La 2 es grupal. La 3 ya la revisaré, ¿vale? Entonces, objetivo: explorar y aplicar filtros espaciales, suavizados, redes de bordes, morfológicos, etcétera. Evaluar el impacto de los filtros en la calidad visual y la estructura de la imagen. Identificar ventajas, limitaciones y posibles artefactos. Comparar estrategias, ¿vale? Combinaciones, secuenciación, filtrados, etcétera. Y documentar el proceso completo y reflexionar sobre ellos, ¿vale? John, ¿los grupos son los mismos para todas las clases? Yo creo que no. En principio no debería ser así, ¿vale? Pero creo que ya tienen todos sus grupos, ¿vale? Si alguno no tiene grupo, que hable con su mentora, Pero ¿vale? efectivamente sí, profesor, todos los grupos que ya se escogieron son para durante todo el curso. Vale, pues entonces, me lo confirma Miguel Ángel, si él dice que sí, pues ya está. Lo que diga Miguel Ángel. Lo dijeron en Bien, una charla. Lo confirmo porque lo dijeron en una charla. pues ya está, lo que diga Sí, Miguel, de hecho vale. nos mandaron el listado por la web, Sí, por el campus, mandaron digamos. el Está listado de todo los organizado. grupos. Correcto, Vale, correcto. genial. Pues entonces todos ya lo tenemos claro, ¿no? En nuestro grupo, al parecer, la asignación fue automática. Uno de los compañeros no aparece, pero otro compañero no está viendo esta asignatura, por lo que actualmente solo quedamos dos personas para presentar la actividad. Profesor, en mi grupo somos dos. Los otros tres compañeros no son de su clase. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero a ver, si es la misma materia y los otros son de otro grupo, bueno, ponerse de acuerdo, o sea, es la misma actividad para ambos, para todos los grupos, ¿vale? Entonces, si pertenecen a otro profesor, eh, escribirles, decirles, mira, nosotros vamos a hacer esto, ¿qué tenéis pensado hacer ustedes? ¿Vale? Y hablar con vuestros mentores. En principio no debería haberse partido de esa forma, pero escribirles. Si yo corrijo de ustedes dos, pues corrijo de ustedes dos y ya está. ¿Vale? ¿Cada integrante debe subir la actividad o basta con uno? Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero creo que cada uno tiene que subir. Entonces, objetivos: explorar, identificar, comparar, documentar. Vale, nosotros, a ver, nosotros somos cuatro, uno ya terminó materias, dos materias, o sea que solo somos dos. Creo que tienen problemas con esa selección de grupos en la universidad. Uf, eso yo no lo sé, Diego. Habla con la mentora. Habla con la mentora. Me acaban de decir un compañero que se retiró de la maestría. Ahora quedamos dos. ¿Habría algún problema? No. Si se ha retirado y ustedes son dos, pues ya está. Ahora vamos a ver algún caso excepcional, ¿vale?
Estructura recomendada de la memoria, ya lo saben. La memoria explicativa deberá presentarse en formato artículo científico, entregarse en PDF, por favor, PDF. No me lo coloquen dentro de un zip o de un RAR. PDF, ¿vale? Con una interacción de 8 a 12 páginas. A continuación se detallan las orientaciones, ¿vale? Resumen, ya saben, la introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones, referencias, ¿vale? Si alguno de los detalles técnicos, cálculos extensos o ejemplos adicionales contempla el análisis inicial esencialmente el cuerpo principal del informe, puede incluirse en los anexos, lo que siempre hemos dicho. Estos deben estar bien organizados, numerados y titulados de manera clara, asegurando que se haga referencia a ellos en el texto cuando sea necesario. Ponerlo en el documento que tal cosa se ve mejor en el anexo, ¿vale? Entonces tenemos esto, ¿vale? A ver, dudas que van teniendo. En mi caso éramos cuatro. Al final fuimos dos las actividades grupales pendientes. Vale, el grupo solo de dos personas nos podemos unir para formar. No, a ver, ahora vamos a ver. Elegimos la meta a lograr cada una de imágenes. A partir de su tratamiento, sí tiene que elegir entre el grupo que hasta qué punto van a llegar y demás. Vale, ahora, eh, dicho lo cual, y esto suele pasar, y esto siempre hablar con sus mentores. Imagínense que hay un grupo de cuatro. Y solo pueden contactarse con dos personas porque los otros dos no se conectan, no quieren saber de nada y demás. Y solo me presentan dos, pues les reviso los dos, ¿vale? Entonces, el resto, pues me pueden colocar el informe, porque creo que hay una hoja para colocar y las otras materias también las tienen. Quiénes han trabajado, cuánto han trabajado y demás. Por eso, somos personas, ya somos mayores, no estamos en el colegio, ni en el instituto, ni en el bachillerato, como quieran llamarlo, ya hemos terminado hasta la facultad. Persona que no trabaja, decirlo, esta persona no ha trabajado y ha venido solo a firmar, pues no. Si no ha trabajado, no ha hecho nada, decirlo ahí en el documento, que hay una hoja de control y ya está. No voy a calificar a todos bajo el mismo rango. Si uno de ellos no ha trabajado o ha hecho lo mínimo, pues de informarlo, ¿vale? A ver, somos personas serias, ya somos mayores, no tenemos 10 años. Fecha de entrega, ahora vamos a ver. La fecha de entrega no estaba aquí. La fecha de entrega, corregirme, ¿no era a finales de enero? ¿20 y algo? ¿Puede ser? El 23 Ahí dice está. ahí. Vale, gracias. Muchas gracias, el 23. El 23 de enero. Después, otra pregunta, ¿podemos tomar fotos de agricultura en Internet? Claro, el tema es abierto si se dan cuenta, ¿vale? Ustedes tienen que proponer, bueno, la actividad, las imágenes, ¿vale? Nosotros les estamos dando algunos repositorios de acceso libre, ¿vale? Esta dice que no es, me extraña, pero bueno, puede ser, pero usar la que ustedes quieran, ¿vale? ¿Por qué lo dejamos un poco por ese lado? Para dejarlos un poco a vuestro libre albedrío, entre comillas. Porque esto siempre nos ha pasado. Alguna vez, como tú, ¿puedo utilizar imágenes de agroindustria? Porque estoy trabajando en agroindustria. Pues sí puedes usarla y te va a venir bien. Porque queremos que sea algo que ya esté un poco centrado en los intereses que tienen ustedes o en los trabajos que están realizando. ¿Vale? Entonces, no está de más hacerlo de esa forma que sea más abierta. ¿Vale? Vamos a ver la rúbrica, ¿vale? Que creo que se mantiene como la, la anterior. Estoy abriendo el Excel. Disculpa que no lo había abierto y para que demore. Aquí estamos. Pues sí, la rúbrica es como la anterior, ¿vale? El total de los 10 puntos. Recordar lo del uso de la IA también. Es una norma que está declarada. Entonces, hay penalización si no hay. Y también con el formato y longitudes, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto que la universidad lo está pidiendo, ¿vale? Tener en cuenta muy bien lo del resumen, la introducción, materiales y métodos y demás, pues más o menos cuánto vale y todo eso,
¿vale? Y ya les he dicho, por lo menos personalmente, eh, las referencias, pues colocarlas de buena manera, las conclusiones también, pero las referencias, al igual que os he presentado bueno, en la actividad uno de uno de sus compañeros, eh, la referencia estaba en el texto, terminaba el parrafillo y estaba referenciado, o sea, al hacerlo así, porque para vuestro TFM se les pide que sea de esa forma. En el formato de la APA no es lo posible, si no, pues bueno, ya tampoco nos vamos a poner exquisitos, pero hacerlo de buena manera, ¿vale? No algo que diga, "Pero lo he sacado de la presentación", no, por lo menos referenciarlo de forma correcta, ¿vale? Como dice aquí, actualizadas, correctamente citadas, según normas académicas, ¿vale? Dudas, consultas que tengan, ¿no? ¿Seguro? No puedo creer que me tengan dudas ahora. Vale, todo claro. Vale, perfecto. Pues nada, no sé. Tenemos todavía 10 minutos. Podemos resolver cosas. Bueno, aquí es, Profe, claro, señor, todo claro, vale. profe, Sí, o sea, esta una segunda actividad sería muy parecida a la anterior, o sea, el mismo un informe parecido al anterior. exacto. Tiene que ser un informe muy similar al anterior, ¿vale? Eh, y está puesto aquí. Lo que debe tener, que es como un artículo científico, un resumen, o el abstract, la introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones, referencias, ¿vale? Esto es lo más importante y eso es lo que versa también en la actividad uno, ¿vale? Por eso he puesto el ejemplo de uno de vuestros compañeros que me ha presentado la actividad uno de ese formato, ¿vale? Tengan en cuenta bien que esté correctamente organizado, ¿vale? Bueno, es que está mal que presente uno que no cumple del todo, porque tampoco es plan, pero alguno de ustedes, a la hora de realizar el informe, pues todo lo ha referenciado a los anexos, que tampoco es correcto, y me ha dejado un documento de 4 páginas cuando podía haberlo juntado un par de anexos o resumido, tener una versión un poco más reducida y dejarlo más bonito, ¿vale? Entonces, tengan en claro eso también. Si quieren subir su Jupyter y demás, yo repito, en este caso, Javier son el profesor de la materia, para los que están en mi grupo y los que tengo que revisar, yo los suelo ver, me gusta revisarlos porque también me apetece ver cómo lo están encarando, ¿vale? Porque a fin de cuentas, ya les he dicho, a veces no lo pueden explicar bien y el Júpiter pues les viene mejor para mostrarlo, pero eso no quita que les califique el Júpiter, no, eso me sirve para que en vez de ponerles, imagínense, ponerles un 5 porque su documento está agarrado con pinzas, pues les pongo un 5,5 porque el Júpiter ha actuado en su favor, pero tampoco es para darle más valor al Júpiter o a su script de MATLAB o de Python o en C o en CUDA, ¿vale? Entonces tener en cuenta eso, ¿vale? A ver, de todo plano, ¿vale? ¿Debemos crear varios pipelines para mejorar y ejecutarlos entre todas las imágenes o debemos crear un pipeline específico para cada imagen? A ver, com- por lo que me estás diciendo es que viene uno, si es eh, monotemático, que sería uno, o varios, si tienes multitemático, porque vas a tener varias imágenes de varias áreas, ¿vale? Personalmente, a mí me gusta el multitemático, porque a lo mejor en el grupo, que normalmente son 4, creo yo, pues 2 de ustedes o 2 de ellos manejan más que los otros 2 quieren agroindustria, pues mira, se pueden dividir el trabajo y lo presentan multitemático y después lo tratan de unir, ¿vale? Incluso esa fusión un poco rara, pues, bueno, bien explicado en un documento científico, también es valorable, ¿saben? Porque están tratando de unir 2 mundos en un artículo científico, aunque sean resultados distintos, pero por lo menos que se vea el trabajo que tiene, ¿vale?
Después debemos, vale, como esta duda. Sí, bueno, lo que he dicho, Pablo, lo que contesta. Vale, después, ¿qué más se me puede ir? Bueno, lo que Profe, deseo. De pronto no lo ha dicho, y todos debemos subir el mismo en actividad. Debemos subir el mismo documento, todos. Somos grupo, cuatro, cinco, Sí, todos deben claro, subir el mismo documento. claro, todos tienen que subir el mismo documento. Eso yo creo que Ahora no se porque puede. hay solo 58 participantes, es que he visto una clase en que habían como 300. Entonces, Uf. para que le digan a los demás compañeros. Para el sí, no, en principio todos tienen que subir el documento, porque yo voy a revisar uno por uno, ¿vale? Todos tienen que ser igual, ¿vale? Por eso es que decía, si alguno ha aportado mucho y no sé qué, también lo tienen que informar, porque a fin de cuentas, ya les he dicho, somos mayores. Yo no voy a estar haciendo el trabajo de otro que no me ha aportado nada. Les digo que no ha hecho nada y ya está, ¿vale? Ahora, es posible, y esto suele pasar, alguno de ustedes se va a poner en contacto con sus compañeros y a lo mejor se queda solo. Avisar al mentor, al tutor, como quieran llamarlo, que me lo diga y yo también valoraré de revisarlo solo completamente. ¿Saben que no hay problema? John, en mi caso realicé entrega hora Colombia. A ver, cuando haces la entrega te dice a qué hora del país o de la región tienes que entregar. Se acepta en horario español hasta las 0 horas, es decir, hasta las 11:59, ¿vale? Resta el horario que tienes en Colombia, pero creo que en la plataforma te aparece ese horario, ¿vale? Imagínate, si allí son las 8 de la tarde, 8 de la noche, pues tienes que subir hasta antes de las 8 de la noche. Ahora, por normativa de la universidad, han estado entrando todos los que se han demorado, ¿vale? O sea, los que tienen, hay uno que ha presentado 15 días después, que no se lo ha calificado porque el coordinador de la materia lo ha pedido así, pero creo que se van a aceptar hasta aquellos que tienen una demora hasta de 5 minutos, ¿vale? No estoy seguro. Colocarlo en el foro y lo respondemos, pero creo que más de eso no se va a admitir para esta entrega. Para la anterior, pues les repito, hemos considerado un poco más que todo porque era la primera actividad, pero para esta segunda y para la tercera eh, se va a ser más estrictos con el horario, ¿vale? Eh, Profe, tengo una pregunta. dime. Es que dentro del taller uno, la actividad uno, yo pasé el documento, pero también pasé el código que se realizó. ¿Eso también No. lo calificas o solamente el documento? A ver, lo que se califica es el documento, ¿vale? Ok, Yo ok. reviso siempre yo repito nuevamente, yo Javier Villazón, reviso también el código. Imagínate que tu documento, por lo que sea, no lo has podido hacer de una forma como la que he presentado, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿sí? Te ha faltado un poco más de palabras a la hora de poner mejor tu explicación o tus conclusiones y demás. Pero cuando me fijo en tu código, veo que hasta los comentarios que pones en el código, pues son buenos, que a lo mejor has tenido más habilidad en hacerlo en el documento, perdón, en el código que en el documento. Pues ese 0,5, 0,75 que deberías tener para subir la nota, para que no estés con un 5, con un 4, pues te ayuda un poco el código. Pero te repito, eso lo hago yo, más que todo porque yo he sido alumno como ustedes y sé que no todos tenemos siempre esa facilidad de palabra a la hora de escribir un informe, ¿eh? Yo con mis 40 y muchos años que ya tengo canas por todo lado, pues a veces también me cuesta. Entonces me pongo en vuestra piel y trato de poder solventar un poco. Pero les repito, ¿vale? Si yo reviso vuestra actividad, pues tengan la garantía la garantía que lo voy a hacer, que voy a tener esa delicadeza. Los otros profesores, pues esa parte ya no cae en su lado, ¿vale? Yo lo hago más que todo porque a mí me ha pasado y me parece una buena práctica y yo siempre la voy a mantener, ¿vale? Gracias. Vale.
Después John dice, solo fue como 4 horas por las mismas confusión. Bueno, las 4 horas es lo que te digo. Eh, la anterior, la actividad uno se ha tratado de mantener un lapso un poco más generoso de las 4 horas, pero esta actividad de las siguientes creo que no se van a mantener tanto, ¿eh? Van a ser más estrictos, porque creo que hasta el portal se va a cerrar a la hora de la entrega, ¿vale? Digo, pero luego lo revisa otro profesor y ya no lo... Claro, por eso es lo que le digo, o sea, ha sido gracias a eso que nos hemos dado cuenta con ustedes ahora y yo horas atrás, que otros de mis alumnos o alumnos como ustedes que pasan conmigo, pues otro profesor les ha revisado. En principio no debería haber problema, pero les repito, esto del código yo lo hago, yo personalmente, no los otros. Yo no puedo decirles a los otros que consideren eso, ¿vale? Porque en realidad no se debería hacer, pero yo lo hago más que todo de cara a ver cómo están ustedes encarando los problemas también, ¿sí? Es una buena práctica personal que lo hago, pero nada más. Una preguntita, profe. Ujú. En mi plataforma a mí me salía que la hora de entrega era 17:59 y yo le entregué como a las 17:56. A mí todavía no me aparece calificado, pero ya usted había explicado que ahí va a verificar para que nos salga a todos. Ujú. Yo quería hacerle una otra preguntita, o sea, que esa hora estaría bien, ¿cierto? O sea, como unos minuticos antes de la 17, o sea, si yo miro mi plataforma me sale que está a las 17:50 y algo, antes como unos 3 minuticos antes de la fecha, de la hora límite. Ya. Sí, a ver, estaría dentro del límite. Ten en cuenta que eso bueno, la diferencia horaria y demás, eh, ustedes si ven mi reloj, yo estoy sincronizado con un reloj atómico aquí en Europa, que son las 22:58. Sí, Pero ahí la, si no estuviera así sincronizado, a lo mejor es 22:55, ¿sabes? Entonces, y la de la plataforma está sincronizada con un reloj atómico. Entonces, tengan en cuenta eso. Sincronícense o traten de sincronizarse con el horario de la plataforma. sí, ¿Vale? en la plataforma, o sea, porque allá en España sería 00, pero yo estoy en Colombia, me dice que tengo que entregarlo a las 5:59 de la tarde. Y Claro, yo le no, entregué como a las 5:56, hace unos minuticos antes. vale. Pero Sí, no, todavía no lo tengo calificado, eso no quiere decir que voy a tener problemas, me imagino, porque... claro, no, no deberías tener problema. Ah, Pero ok. aquí Profe, me una estoy- preguntita pequeña. ¿La nota para considerar ganada la actividad es después de qué? ¿De 6, de 7? ¿Cuál es o sea, el valor, o sea, la nota cuando uno saca, si saca 6, si saca 7, cómo sabe uno si ya la ganó o no? A O ver, recuerden que cuál es el rango que manejan se ustedes? suman las tres notas de las tres actividades. Y el tope, corregirme si me equivoco, el tope tiene que ser 20. No me acuerdo ahora mismo, en la primera clase lo hemos visto, ¿vale? Imagínate, las tres actividades se califican sobre 10, pero como máximo debes tener 25. Es un ejemplo, porque ahora mismo no recuerdo cuál es el tope. Pues si las dos primeras tienes 10, la tercera pues te relajas y solo presentas la mitad, por así decirlo, y ya tienes tu 25, ¿vale? Es algo así, ¿vale? Lo expliqué la primera clase, ahora mismo se me ha ido, pero es algo así. Está puesto en la presentación de la materia, que lo hemos presentado en el tema uno, el primer día de clases, Ok, profe. ¿vale? Ahora, no se presenta la actividad a las 0 horas, o sea, por decirte, imagínense que se presenta máximo hasta las 23:59 del 8 de enero. Entonces, es hasta las 23:59, no hasta las 00 horas, que creo que yo lo he dicho antes de forma incorrecta, es hasta las de 23:59. Por eso es que tu entrega era hasta las 17:59, ¿vale? Y Manuel también lo pone hasta las 19:59, por ejemplo, ahí en Colombia. Después, Nelson No, Daniel, 19:59 sería en el caso de los que estamos en Argentina. Entonces en Colombia ah, sí quedaría 2 horas menos. eso es. Pues eso, a 59, no hasta en punto, por así decirlo. Nelson, me calificaron cero por entrega tardía en la otra actividad. Pues eso, si no te han calificado, bueno, tendrás el cero si te has demorado más tiempo de lo que se había planeado. Daniel, en esta actividad se puede usar también transformaciones negativo, logarítmica, potenciación gamma.
Procesamiento. Sí, a ver, ten en cuenta que lo que se pide es esto, ¿vale? Exploración de filtros espaciales y morfológicos. Sí, entonces trata de cumplir lo que pedimos, ¿vale? A través de filtros espaciales, morfológicos, puedes aplicar algún filtro que dices, pero lo principal es que tenga esto, ¿vale? Esto es lo principal, o sea, trata de cumplir lo que dice el- la presentación de la actividad, ¿vale? No te vayas por las ramas. Todavía tenemos dos actividades más. La suma de todas y los test, la asistencia debe tener el 10. Lo importante es el examen. Claro, las actividades son el 40 y el examen el 60, si más no me equivoco, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Es el tema 8 que hemos visto hoy. A ver, no lo sé. Ay, ¿qué tema hemos visto? Perdón, me gusta hacer, como dicen aquí en España. Profe, disculpa, es que tenía acá la mano levantada. De acuerdo al documento científico que presentamos para la segunda actividad, ahí como es en grupo, colocamos los integrantes dentro del paper o ¿cómo haces tú? Porque como eso es ya grupal. Ujú. Claro, mira, por ejemplo, te lo presento. Este es el que me gusta. Es que aquí, por ejemplo, aquí el compañero que puso, pues colocó estudiante y después profesor. Aquí puede colocar integrantes, ¿vale? Un artículo científico normalmente tiene el nombre de los integrantes, que no dice, o sea, que no tiene por qué decir estudiante, directamente comienza con el nombre, perdón, apellido, después nombre, coma, el apellido y nombre del segundo, del tercero y demás, y después su afiliación de en qué institución trabaja y demás. Eso es un artículo científico. Y creo que Este, solamente es un solo apellido, ¿verdad? De por eh, cada integrante. sí, Oh, a veces es un apellido o a veces es el apellido compuesto con un guión al medio, como los artículos que... ah, Pero lo podéis hacer esa parte un poco más libre, cosa de que este formato está correcto. Colocas integrantes y pones todos del tirón, me quitáis a mí, que no hay problema, más que todo porque os podéis ahorrar una línea. Una fila es sí, una fila, sí, sí, ¿vale? sí, sí. Pero podéis hacerlo así, ¿eh? No... Bien, bien, gracias, Este profe. formato es correcto también, ¿no? Os digo, lo podéis hacer así, ¿vale? Es el tema 8 sí. A ver, sabía que era el tema 8 pero he querido tener o sea, retrocederlo y ya está. La actividad, el tema 8 no, pues a ver. Si estamos diciendo que la actividad uno tiene que, o la actividad 2 debe tener esto, pues hagan lo que se dice. Entonces, filtros espaciales y morfológicos, que ya hemos visto los filtros espaciales. Y hoy hemos visto los morfológicos, la morfología matemática, ¿eh? Que son fundamentales para la mejora de imágenes. Eh, les comporta el porcentaje de evaluación. Gracias, Gloria. Ahí tenéis. Sí, el 60-40. Vale. Más dudas antes que lo dejemos. Aquí, ¿dónde está? Ahí está. Examen final 60, evaluación continua 40. Vale. Pues nada, dudas, consultas hasta este punto, si no lo dejamos ahí. Vale, pues perfecto, Nelson. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. ¿Vale? Vamos a parar de grabar. Muchas Gracias. gracias, profe. Hasta luego. Chao, Bueno, profesor, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, profe. Muchas Chao. gracias.